Omis. Vamos a establecer contacto en estos momentos con Enrique Guadarrama. Él es el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien hizo la presentación de esta recomendación el día de ayer. Enrique, muchas gracias, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Isaías, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Visitador, le pediría que en un resumen muy breve le comentara al público qué fue lo que determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre esta obra en Cuernavaca y cuál el sentido y el objeto de la recomendación, así como las autoridades a las cuales está dirigida. Con muchísimo gusto. El documento que ayer presentamos fue el resultado de una investigación que inició la comisión de un día después del evento del socavón, que inició de oficio. Es decir, que no hubo queja de por medio, pero que la comisión, al darse cuenta de que había 2 personas fallecidas, inició los trabajos de investigación viendo el posible violación al derecho a la vida. El resultado de la investigación comprende, diríamos, 5 aspectos, 6 para ser más precisos. Sí. Uno, todo lo relativo a la opacidad de la SCT para dar información o para colaborar con la investigación de la CNDH. Lo decimos de manera muy puntual, hubo una actitud de reticencia, de desdén, de no darnos oportunamente la información, y que había que destacarlo porque eso denotaba algo extraño, algo que no parecía normal, y que nos lleva al segundo punto, que es el tema de las negligencias, los procesos de lo que fue la contratación, la licitación, construcción y supervisión de la obra, que procesos que están llenos de irregularidades, de errores, de anomalías, de ineptitudes, y que nosotros decimos puede conducir o hay indicios de que esto puede ser esté en un esquema de corrupción. Y entonces también somos muy claros en decir que ante esa situación pues no puede haber impunidad y que se tiene que sancionar a los responsables. El tercer aspecto, Isaías, te diría, tiene que ver con el tema de los contratos de obra pública, en el que el resultado de la investigación muestra cómo estos contratos, que originalmente se firman para llevar a cabo una obra pública, se vienen utilizando el mecanismo de la modificación de los contratos, y que tenemos contratos modificatorios. ¿Y cuál es el resultado de que estemos modificando contratos originalmente pactados con una cantidad y un plazo de vencimiento y de cumplimiento? Pues que lo que ocurre es que cuando hay modificaciones, incrementas el precio de la obra e incrementas el tiempo en el cual tienen que entregar la obra, con todo lo que esto implica, el daño o la repercusión al erario, pero también la afectación a la población que está circunvencina a la obra. ¿Sí? Y decimos, en este punto, el tema de los contratos, es importante ver su clausulado, por supuesto que lo es, pero resulta más importante ver aquello que no está incluido en los contratos, porque ahí es donde nos damos cuenta que la no previsión de circunstancias o de aspectos en un contrato nos lleva a lo que vivimos en el socavón. No hay una cláusula que considere qué hacer ante inconformidades sociales, no hay una cláusula que considere cómo va a responder la empresa o cómo va a responder la dependencia de gobierno que contrata a la empresa ante eventualidades o ante situaciones como lluvias frecuentes, inundaciones en ciertas zonas en donde se está llevando a cabo la obra, y eso es lo que decimos en tema de contratos. Sí. El cuarto aspecto tiene que ver con las empresas. El enfoque que está planteando CNDH es que las empresas, si bien son sujetos de derecho privado, es decir, que en principio no es obligación o no está dentro de las facultades de la CNDH el que pueda conocer de actos de empresa, porque solo conoce de actos de servidores públicos. La empresa hoy en día se está convirtiendo en el nuevo sujeto obligado a respetar derechos humanos. Entonces nosotros en nuestra investigación tenemos un apartado específico al tema de las empresas como nuevo sujeto obligado a respetar derechos humanos, y entonces decimos,
Las empresas también, derivado de lo que es la corriente internacional, los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, las empresas tienen que cumplir con un estándar de observancia de derechos humanos. Y qué mejor que un asunto como el socavón para recalcar y para decir lo importante de que en México se sume a esta corriente plenamente, a esta corriente de internacional de que las empresas deben respetar derechos humanos y que en todo caso y en estas obras grandes, en estos megaproyectos, siempre se debe de considerar, dice la CNDH, más que lo económico, más que lo financiero, debe de privar lo social. Cuando se tomen decisiones sobre construcciones o infraestructura grande o megaproyectos, debemos de tener siempre presente la parte social. Tiene que ser el fiel de la balanza, más que lo económico y más que lo financiero, que es hacia donde se inclina siempre por razón natural las empresas que buscan más ganancias. El quinto elemento tiene que ver, o el quinto aspecto, tiene que ver con protección civil y el rescate de cuerpos. Dentro de nuestra investigación, un tema que había que responder es si era factible que se pudieran rescatar con vida a las personas que habían caído al socavón. En ese sentido, la Comisión Nacional no tiene el expertise en esa materia y pidió el apoyo pericial para que nos determinaran si era factible desde el minuto en que había ocurrido el evento hasta el minuto en que habían arribado los cuerpos de rescate, si había la posibilidad de que fueran rescatados. Y la conclusión fue que no era posible ni científicamente, ni humanamente, ni técnicamente que se le pudiera rescatar a las personas con vida, porque lo que nos dicen los peritos es que en las condiciones en las que se encontraban, la falta de oxígeno y el que siguiera cayendo tierra en el socavón imposibilitó primero el rescate, pero la vida de las personas en estas circunstancias no va más allá de 57 minutos. Y entonces ya cuando hacen el primer intento de rescate, ya creemos, y es muy posible que científicamente ya ya hubieran fallecido las personas. Recuérdenos cuánto tiempo tardó esta labor de rescate, visitador. Lo intentaron hasta en 4 ocasiones. 4 ocasiones intentaron rescatar, porque llegaron diferentes cuerpos de rescate del estado de Morelos, del ayuntamiento de Cuernavaca, y pues lo intentaron desde las 7:15 fue el primer intento. El evento ocurrió a las 5:41. Llegan los diferentes cuerpos de rescate a los 18, 20 minutos después, pero ven que la zona está muy difícil, es decir, seguía resplandeciéndose el terreno, seguía cayendo tierra, el vehículo se seguía cayendo, en principio nos dicen los testigos que cayó más o menos a 3 metros, que era visible. Recordemos, 5:41 de la mañana es una hora en donde no hay luz natural, pero aún así los vecinos refieren que se alcanzaba a ver el vehículo más o menos a 3 metros. Pero después sigue moviéndose la tierra y sigue cayendo trozos de concreto y desgajamiento de las paredes internas del socavón, y que hace que el vehículo vaya cayendo más todavía a profundidad, lo cual hace más difícil su rescate. Y una regla que nos explican la gente de Protección Civil es que no pueden poner en riesgo su vida por intentar rescate de otras personas. Entonces, ahí la conclusión de la CNDH es que no podríamos imputarles ninguna responsabilidad a ninguna de los cuerpos de rescate por no haber sacado con vida a las personas que cayeron en el socavón. Faltaba un sexto punto. El sexto punto tiene que ver con propuestas. La Comisión Nacional considera que en asuntos como estos es muy claro, hay que señalar las deficiencias, los errores, cómo se acreditan las violaciones a derechos humanos, pero en asuntos como estos nos da la posibilidad de ser propositivos. Y en ese sentido mandamos copia de la recomendación
a diferentes instancias, a diferentes dependencias de gobierno, desde el propio Congreso de la Unión, para que considere la posibilidad de hacer reformas a la Ley de Obra Pública, a su reglamento, para incorporar el tema del testigo social, para obligar o establecer la obligación en los contratos de obra pública de incorporar una exigencia, una cláusula obligacional de respeto a los derechos humanos. En fin, mandamos también copia de la recomendación a la PGR para que en su ámbito de competencia incluya o considere todos las evidencias, los indicios, el enfoque de investigación que hicimos, cómo acreditamos las violaciones a derechos humanos. Sí, la PGR tiene una carpeta de investigación abierta, al igual que está en la Fiscalía de Morelos. En Morelos también hay una carpeta de investigación, porque déjenme, aquí habría que decir algo. No solo fallecieron 2 personas por el socavón, sino que hubo otras 2 personas que fallecieron durante la obra del Paso Express. Una 9 meses antes por un cable de alta tensión, en donde un motociclista choca, se impacta y fallece electrocutado, y una persona que falleció 2 días después del socavón. Entonces, la Fiscalía de Morelos tiene abierta 2 carpetas de investigación por las 2 fallecimientos de estas 2 personas, que los medios no le han dado mucha repercusión, pero que nosotros decimos: Fiscalía, tienes que resolver esta situación de estas 2 carpetas, y ahí te va el resultado de nuestra investigación. Igual ocurre con Función Pública. Claro. Mandamos también copia a Función Pública para que considere nuestro enfoque. Es el siguiente: un asunto como el que se vio del socavón, lo que tenemos que buscar todo mundo es saber qué sucedió, y que no haya impunidad, y que se sancione a los responsables por lo que ocurrió. Porque decimos, el socavón no fue un accidente, el socavón fue una cadena de ineptitudes que derivó en violaciones a derechos humanos. Entonces se tiene que hacer una investigación integral, una investigación que involucre todos los elementos, que se concatenen todas las evidencias, y llegamos al resultado que esto derive. Sin embargo, escuchamos hace unos minutos que la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, pues ya dijo: para nosotros esto es un caso cerrado. Ahí diríamos que yo creo que no es sano que entremos en un debate o en un diferendo institucional, porque además, vuelvo a recordar, a la Secretaría de la Función Pública se le mandó copia del documento. La Secretaría de la Función Pública no es destinataria de la recomendación. Entonces, de manera respetuosa, al enviarle la copia de la recomendación, lo que estamos haciendo es pedirle o plantearle que lea el documento y que considere todos los aspectos y el planteamiento y los argumentos que se esgrimieron en nuestra recomendación, que se haga ese análisis de evidencias y de indicios, y que sea una cuestión, pero ya dentro de su ámbito de competencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la CNDH, el asunto no está cerrado, ni siquiera en el ámbito de la función pública. Desde el punto de vista de la CNDH, el emitir la recomendación es el resultado de la investigación que acredita violaciones a derechos humanos, y lo que viene después es ya por parte de las autoridades destinatarias de la recomendación, de si aceptan o no la recomendación. Entonces, para nosotros el asunto va a seguir hasta que se cumplan plenamente todos y cada uno de los puntos recomendatorios de la recomendación. Una última pregunta, visitador Enrique Guadarrama. Usted nos comenta también, esta recomendación fue remitida a la PGR y a la Fiscalía de Morelos, que tienen abiertas carpetas de investigación sobre este lamentable hecho. ¿Considera usted que podría eventualmente fincarse responsabilidad jurídica en contra, por ejemplo, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza? Eventualmente él podría ser objeto de una investigación de carácter penal.
el tema de cómo conduce una investigación en el ámbito penal las procuradurías o las fiscalías ya es algo que compete a ellos. Nosotros lo que hacemos es darle todos los elementos y él hará, la procuraduría, la fiscalía harán su trabajo y considerarán a quienes tienen que llamar o a quienes les puede derivar responsabilidad. Nosotros estamos entregando todo el resultado de nuestra investigación y cada autoridad ya hará lo suyo. Es lo que decimos, que cada autoridad tiene que cumplir con su obligación y tiene que realizar su tarea en lo que le corresponde en tema de investigación en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. En el ámbito que corresponde a la CNDH, que es el tema de los derechos humanos, sí hay responsabilidad directa de acuerdo con la investigación que ustedes realizaron, que derivó en la recomendación presentada ayer, sí derivó pues en una responsabilidad directa de Ruiz Esparza. Responsabilidad institucional, responsabilidad personal. Sí, desde el punto de vista Sí. de la CNDH, Gerardo Ruiz Esparza sí es responsable. Hay violaciones a derechos humanos y hay responsabilidad de la Secretaría y hay responsabilidad de su titular. Visitador general de la CNDH, segundo visitador, Enrique Guadarrama, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza al brindarnos este tiempo y esta información a nuestro público, dando detalles de la recomendación emitida ayer por este organismo. Muchísimas gracias, estamos en contacto, muy buenos días. Al contrario, Isaías, muy buenos días, hasta luego.